Hermanos, hermanas, bienvenidos al canal de YouTube Camino a Jesucristo. Como os avancé ayer, hoy vamos a hablar sobre la restauración del ser humano. Si cogemos nuestras Biblias, nos vamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, que nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos quiere decir este texto? ¿Qué nos quiere revelar este texto? Pues mirad, yo cuando pienso en la restauración, pues a mi mente vienen fotos antiguas, cristales rotos y también, ¿por qué no?, el tiempo perdido, el tiempo que uno pierde. Lo que pasa es que tenemos prejuicios que nunca se recomponen. Por ejemplo, el tiempo pasado que algunas veces anhelamos, pero que sabemos que nunca va a volver. También las palabras que decimos muchas veces sin pensar y que luego nos arrepentimos, pero muchas otras veces decimos, bueno, no importa, las palabras se las lleva el viento. Tal vez recuerdos de una vida marcada por heridas y cicatrices que inundan nuestra mente y nuestro cuerpo, que están aquí, en el fondo de nuestra alma, como gigantes adormecidos. Siempre estamos intentando derribar gigantes. Esto no puede ser, hermanos. Siempre vamos derribando gigantes. Y no lo conseguimos. Quizás estamos tristes por consecuencias de decisiones que tomamos equivocadas. Hermanos, ¿cómo restaurar una vida con el recuerdo de un hijo que se fue sin decir adiós? Por el marido o la esposa que Dios les llamó al descanso. ¿Cómo podríamos restaurarnos de eso? Yo no sé cuál es vuestro sentimiento, pero al reflexionar un poco sobre este tema, me pongo triste, ¿sabéis?, al pensar en algunas de estas cosas que han ocurrido en mi vida. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? ¿Quién no ha perdido un ser querido? Si no lo has perdido, seguramente algún día lo perderás y tendrás este sentimiento. ¿Cómo podemos hablar de restauración donde el pecado y el sufrimiento prevalecen? ¿Cómo podemos hacer eso? Pero se me viene a la mente un versículo bíblico. Está en Romanos 5:20, ¿de acuerdo? Voy a intentar recordarlo. Y quisiera que lo busquéis y lo leáis conmigo. Para no recordarlo, lo vamos a buscar. Romanos 5, capítulo 5, versículo 20. 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Os he hablado sobre pérdidas irreparables, que todos ya hemos pasado alguna vez o pasaremos por ellas, seguramente, pero con una perspectiva de restauración. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos levantarnos de nuestra tristeza? Es exactamente en este contexto de restauración que, a pesar de que parece casi imposible salir, os quiero hablar, hermanos. Quiero hablaros de soluciones del Dios de lo imposible, de la segunda oportunidad, del Dios de las nuevas oportunidades, del Dios que restaura vidas por completo. Romanos 5, del 1 al 15, nos habla de esto. Lo podéis buscar en vuestras Biblias, que habla de esto. La Biblia dice en Génesis 1, 26, 28, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ser creados a imagen y semejanza de Dios, que tiene amor en su ser. Así vivían Adán y Eva en el paraíso. Cuidaban los animales, disfrutaban de lo mejor de la tierra y tenían diariamente la oportunidad de encontrarse cara a cara con Dios. A nuestros primeros padres se les dio la opción de elegir obedecer o desobedecer.
esta opción que ellos tenían, obedecer o desobedecer, era un gran privilegio. Pero ¿qué hicieron? ¿Qué eligieron? Eligieron desobedecer. Y como consecuencia de esa elección, conocemos el pecado. Y este nos dividió entre Dios y nosotros. Con la entrada del pecado, el carácter del Padre se desfiguró en sus hijos. El ser humano fue creado para vivir en perfecta armonía con su Creador. Pero el pecado abrió una brecha entre nosotros. Ese mismo día, cuando el Señor visitó a sus hijos, ellos se escondieron de la presencia del Padre y no tuvieron más paz. Aquí nos damos cuenta, cuando hablamos sobre esto, que el ser humano, cuando pecó, se distanció de Dios. No fue Dios el que castigó al hombre. Dios vino y fue a buscar a Adán y fue a buscar a Eva para pedirles explicaciones y para llegar a un acuerdo y resolver el problema. Pero ellos, ¿qué hicieron? Avergonzados de lo que habían hecho, se escondieron. Se escondieron de la presencia del Padre y no tuvieron más paz. Con la entrada del pecado, esto fue lo que ocurrió. ¿Pero podemos ser restaurados para siempre? Bueno, si pintásemos un cuadro de la humanidad, imaginaros que pintamos un cuadro de la humanidad caída, sería realmente, penoso y terrible. Pero frente a ese cuadro tenemos a Dios. Tenemos a Dios, y Dios tiene una invitación para nosotros, sus hijos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice el versículo de hoy. ¿De acuerdo? Esta invitación viene acompañada de una promesa de restauración. El ser humano, separado de Dios, no tiene paz, no es feliz. Con el pecado se transformó en una caricatura de la perfección de Cristo. Y el propósito de la redención es el reconciliarse con Dios, llevarlo de nuevo a su estado original, para que refleje nuevamente el carácter de Jesús. Nosotros, sus hijos, debemos reflejar el carácter de Jesús. Debemos de ser buenas personas, debemos de amar al prójimo como a uno mismo. Desgraciadamente, vivimos en una sociedad que dice honrar a Dios, pero no lo hace verdaderamente. Vamos a Mateo 15:8, a ver qué dice. Buscamos en nuestras Biblias Mateo 15:8. Es el primer evangelio de la Biblia. Mateo 15, versículo 8. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Esto dice Jesús en su palabra. Esto es lo que dice Jesús en su palabra. Con lo cual, os quiero decir, hermanos, que Dios desea el amor de sus hijos, no solamente una obediencia formal y exterior. No, fuimos creados por un Dios de amor, para vivir en amor y servir a Dios con amor. Pero el corazón humano, nuestro corazón, después de la entrada del pecado, se volvió egoísta y malo. El profeta Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9 lo podéis encontrar. ¿Sabéis algo, hermanos? Vosotros y yo solos no podemos hacer nada, pero tenemos un Dios que puede con todo. Tenemos un Dios de nuevos comienzos. Es el Dios de las segundas oportunidades. Por lo tanto, vamos a volver a nuestros orígenes y ser como Él nos creó, a su imagen y semejanza. Quiero despedirme con una cita de la hermana White
el camino a Jesucristo. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Será la vida la que nos dirá si Dios está dentro de nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y en las ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o por las obras malas, de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Hermanos, con esto quiero decir que si nos ponemos a bien con Dios, podemos tener una restauración de nosotros mismos. Por eso, el Camino a Jesucristo, esta página de Facebook y este canal de YouTube, quiere daros a conocer el amor de Dios. El amor de Dios en la vida diaria lo es todo. Que Dios os bendiga y que tengáis un feliz día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Hasta otro día.